La ontología puede ser definida como el estudio del ser. Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, su existencia y la realidad, en la que trata de determinar las categorías, elementos fundamentales y las relaciones del ser en cuanto al ser, lo que es en torno a lo que es la composición del ser, para que entendamos mejor. Es decir, cómo se conforma, si existe o no existe, tomando en cuenta su estructura, su composición. La ontología también estudia aquellas cuestiones o las cuestiones relativas a la identidad y a la esencia del individuo. Entonces, ¿qué es la odontología jurídica? La odontología jurídica se dice que es la base del orden jurídico. Tiene su fundamento en la metafísica y en la ontología general. La ontología general pues ya la acabamos de definir, pero para que entendamos mejor, la metafísica intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y aquellas causas primeras de la realidad, así como su sentido y su finalidad. Ya una vez habiendo dado la definición de odontología general y metafísica, ya vamos a ir entendiendo un poco más sobre lo que estudia y la importancia de la odontología jurídica. El objeto de la ontología jurídica es el ente jurídico, es decir, el derecho. Ente que se materializa como ordenamiento normativo o a través del ordenamiento normativo, sabiendo que el ordenamiento normativo rige en un determinado momento y en ciertas circunstancias, tanto sociales como políticas. Bajo esa tónica podemos decir que el derecho es una facultad moral que persigue un fin, ajustándose ¿a qué? A una regla o norma determinada. Entonces podemos definir también que la ontología jurídica es la rama que define el ser del derecho a través del estudio de las corrientes, el naturalismo, el positivismo, y para así alcanzar un entendimiento filosófico, social y operativo del derecho. Algunos autores han dado al derecho la siguiente definición, diciendo que el derecho es aquella objetivación de la justicia, que nos referimos a la esencia del derecho, a su identidad, constituida como forma de vida social delimitadora de conductas lícitas e ilícitas, teniendo en cuenta la dignidad personal de los sujetos sociales, en su libertad de adquisición de los valores que les perfeccionen a ellos, dentro de un sistema de intereses asegurado por la organización colectiva, que esto es prácticamente el ser del derecho. Dentro de la ontología jurídica debemos enfocarnos en dos puntos primordiales. El primero, con respecto a la función propia del derecho, a la esencia del derecho. ¿Bajo qué interrogante? La de ¿qué es el derecho para la vida humana organizada? Y el segundo interrogante, a la explicación de cada uno de los elementos que integran su estructura, es decir, el ser, cómo se comportan los elementos jurídicos de tal modo que su actuación resulte estructurada la realidad jurídica. Los elementos que componen a la estructura jurídica son muy diversos. Algunos pertenecen a la existencia humana individual, mientras que otros pertenecen a los usos colectivos. Unos representan necesidades vitales, mientras que otros constituyen una creación formal de ficciones, que ya conocemos muy bien a qué nos estamos refiriendo en el ámbito del derecho. Unos se deben a iniciativas de los individuos,
los cuales en otros casos deben permanecer pasivos o colaborando a estímulos procedentes de una interpersonal organización coactiva de la sociedad. Entonces, pues ya hemos estudiado lo que se refiere con respecto a la ontología jurídica. Y esta ontología jurídica, al estudiar el ser jurídico, se entiende por sus diversas ramificaciones: el ser de las personas, el ser de la sociedad, el ser de los valores, el ser de las sanciones colectivas, el ser del interés público, el ser del interés privado, el ser de las sanciones penales, el ser de la organización política,